Ahora con nosotros está nuestro querido hermano Antonio Rodríguez, el pastor de la iglesia de Fuengirola, y Dios le está utilizando de una manera muy especial y queremos que Él nos ministra hoy con una palabra directamente de Dios. Prestan atención a mi querido hermano Antonio Rodríguez. Un saludo, mis queridos radio oyentes. Estamos teniendo el privilegio de compartir con todos los oyentes con hambre, con personas con sed de escuchar una palabra diferente a la que el mundo y las noticias nos tienen acostumbrados. Querríamos compartir con todos vosotros una porción de la Sagrada Escritura en el libro de los Salmos que nos va a dar pie y base para un tema que esperamos que sea algo más que interesante, sino edificante, porque es un tema urgente y es la justicia de Dios, la justicia humana, la justicia divina, que entendemos por este concepto, y sería muy interesante y más que interesante, vital, que nos replanteemos estas cuestiones porque son trascendentales. Leemos en el libro de los Salmos, en el Salmo 89, versículo 14, dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono, pero misericordia y verdad van delante de tu rostro. Bienaventurado el pueblo que sabe aclamarte. Andará, oh Yahvé, a la luz de tu rostro. En tu nombre se alegrará todo el día, y en tu justicia será enaltecido, porque tú eres la gloria de su potencia, y por tu buena voluntad acrecentarás nuestro poder, porque Yahvé es nuestro escudo y nuestro rey, el Santo de Israel. Acabamos de escuchar estos versículos, pero el versículo 14 es donde nos dice esta potentísima metáfora que esperamos que se entienda por su eficacia. Cuando el salmista dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono, no nos damos cuenta de que eso nos lleva a contraer una enorme responsabilidad de cara a esta realidad. En cierto modo, todos tenemos ante esta expectativa, tenemos una cita judicial con Dios. Yo creo que estaremos todos de acuerdo en que la gran mayoría de las gentes se quejan de injusticia, ¿verdad? Todos hemos escuchado alguna vez, quizás a nosotros mismos o a algún vecino, algún amigo, un familiar, que le han hecho alguna injusticia según ellos, que ha ocurrido algo y han dicho: ¿dónde está la justicia? Es que no hay justicia en el cielo, es que no hay justicia aquí en la tierra. Muchas personas estamos acostumbrados también a ver pancartas que se lanzan a la calle, congregaciones pidiendo en las pancartas libertad, ya sea política, ya sea de expresión, ya sea libertad de prensa, ya sea de la libertad que sea, pero es una reivindicación, derechos. La pancarta siempre estamos leyendo: queremos, exigimos, demandamos, reivindicamos, no aceptamos, por tanto reivindicamos. Todos hemos visto y estamos acostumbrados por los medios de comunicación y quizás por la calle misma. Yo, un servidor que le está hablando desde este micrófono, yendo por muchas calles circunstancialmente por Madrid, Sevilla, recuerdo ahora, me he topado con una pancarta de este tipo. Pudiese ser que la enarbolación de esa pancarta reivindique algo que sea realmente justo, pero siempre entraña la duda si lo que pedimos es justo o no. Nosotros los humanos tenemos una tendencia, cual descendientes de Adán, que es echarle la culpa a otro. Es siempre no reconocer que uno ha tenido la culpa, siempre ha sido los demás. Cuando Dios en el huerto del Edén, recién caído Adán y Eva, viene a pedir cuentas, le dice a Adán: ¿dónde estás tú? Y Adán responde: me escondí. La respuesta de Dios, y le pregunta a Dios: ¿y por qué te escondiste? Porque estaba desnudo. ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y automáticamente vemos ese resorte insano desde dentro de decir: la mujer que me diste por compañera, ella me ha causado esta tragedia. Por eso he tenido yo que comer, porque si tú no me hubieras dado esa mujer, yo no habría caído. Dios se vuelve a la mujer y le dice: ¿y tú? Ella dice: la serpiente me engañó, se disfrazó y me ha hecho entrar en esta tentación.
Y hoy día vemos que ese resorte inconsciente o consciente está dentro de la más interior fibra de nuestro espíritu, de nuestra carne, de nuestro ser. Cuando nos ocurre algo, siempre estamos diciendo, fue la mujer. ¿Quién no ha escuchado en una disputa matrimonial, si vemos las dos partes, la culpa evidentemente la tiene el otro? Cuando contactamos o vemos las respuestas o los argumentos de la otra parte, veremos inexorablemente que sí, que dice que la culpa la tuvo el otro. Es muy difícil encontrar a alguien que diga yo tuve la culpa, siempre la ha tenido. El drogadicto dice que la culpa la tuvo la sociedad, el entorno, los malos educadores, la prostituta, el vicioso siempre dice que fue otro que lo inició. El obrero dice que es la empresa que han abusado de él. Cada uno se va tirando la pelota, se va quitando, en fin, la responsabilidad de no admitir lo que somos según la Biblia, que somos pecadores. Pero yo creo que estaremos de acuerdo en que ninguno de nosotros hemos visto alguna vez una pancarta que reivindique la responsabilidad humana. Nunca vamos a ver por una calle diciendo nosotros somos culpables. Eso le aseguro y me juego lo que usted quiera, lo que tú quieras, amigo, si eres joven, a que no lo vamos a ver. Siempre fue el otro, siempre fue el otro. La Biblia nos enseña, y lo más importante de esto, o lo más grave, sería que si culpamos a una persona todavía estamos mal, estamos cerrando el blanco, pero muchas personas se quejan contra Dios directamente. Dios tuvo la culpa. ¿Por qué Dios permite cuando alguien muere por la negligencia o por cualquier otra cuestión? Se le echa la culpa a Dios directamente. Muchas personas culpan a Dios. En realidad, esto fue lo que hizo Adán. Estaremos de acuerdo que Adán dijo, en el fondo, subliminalmente o abiertamente, tú has tenido la culpa. Tú me has puesto aquí en el paraíso, sí, pero me has puesto con este bicho, con esta Eva, que es muy bonita, pero ella me ha engañado y me ha llevado a la ruina. Y hoy día cada uno le va echando la culpa a Dios de su tragedia. Todos somos muy memorables para decir y recordar los daños que hemos sufrido. Siempre que hablas con alguien está herido porque alguien le ofendió, porque alguien le estafó, porque alguien le instigó a hacer lo que no debía. Alguien fue el que tuvo la culpa, alguien fue el que nos hirió, pero tenemos una amnesia impresionante para no recordar, para no reconocer las heridas que nosotros causamos a otros. Y el Señor nos dice que si no perdonamos a otros, Dios tampoco nos va a perdonar. Pero en este apartado que estamos teniendo, en estos breves minutos que nos está llevando esto, estamos hablando de la justicia de Dios. Dios es justo, pero tenemos que admitir por lo menos que nosotros hemos pecado, nosotros hemos metido la pata, nosotros tenemos la culpa también. Dios pide responsabilidad personal a cada criatura, a cada ser que Él ha creado. No valen los argumentos, no vale pasar la pelota, no vale poner tierra de por medio. Lo único que vale es la honestidad y la sinceridad para reconocer que uno también ha metido la pata. Puede ser cierto que nos han herido, puede ser cierto que hicieron con nosotros cosas que fueron completamente injustas. Sí, es posible, y no solo posible, sino muy probable, pero nosotros también hemos pecado, nosotros también hemos transgredido. La Biblia nos dice claramente que el hombre es un pecador, pero hoy la palabra pecado no está muy de moda, ¿verdad? La palabra pecado parece que está como barnizada y acompañada de un barniz, de un manto negro de religiosidad. Una palabra que en los tiempos que corren está fuera de lugar, que pareciera que fuera de la religión recalcitrante, pasada de moda. Pero la Biblia no está pasada de moda, ni muchísimo menos. La Biblia nos habla del pecado, pero la Biblia nos habla también de la solución del pecado. Y esta es la esperanza para todo el que está escuchando en este momento. Esta fue la esperanza para mí cuando yo reconocí que yo era pecador. Pero antes de profundizar un poco más en este importante tema, vamos a diagnosticar qué significa la palabra pecado. En la Biblia significa, y nos dice que pecado significa transgresión de la ley. En este caso, evidentemente, de la ley de Dios. Es decir, los 10 mandamientos dados por Dios a Moisés en el monte Sinaí.
Así es que ya tenemos por un lado que Dios bajó a la tierra, viendo el desvarío. Dios tomó los primeros pasos, porque ya en el Génesis Dios quiso cubrir, Dios quiso disculpar a Adán, Dios quiso vestirlo para no condenarlo, para poder salvarlo. Y eso es lo que Dios está tratando ahora, que nosotros reconozcamos que somos pecadores, es decir, transgresores de su ley, de esa ley de los 10 mandamientos. Y claro, usted podrá pensar aquí, bueno, yo no me considero una mala persona, yo soy una buena persona, yo no hago mal a nadie, yo no he robado, yo no he matado. Es posible, porque yo no le conozco a usted, Dios sí le conoce, Dios sabe dónde está usted sentado, Dios sabe cuántos están escuchando en este momento, pero Dios sabe muy bien y mejor que usted también ha pecado, que usted también ha transgredido su ley. Si bien es cierto que es posible que usted no haya matado, pudiese ser que usted sí haya robado, pero quizás usted tenga amnesia y no quiera recordarlo, porque dice que quien roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. Y eso son tonterías que nosotros nos hemos inventado para tranquilizar y barnizar nuestra conciencia. Es posible que usted no haya robado tampoco. Usted sea un excelente ciudadano, usted cumple con sus impuestos, usted pasa a un cieguecito por el semáforo, pero usted cumple el primer mandamiento. ¿Cuál es el primer mandamiento? Para ser justos delante de Dios tendríamos que empezar en obedecer el primero. Y el primero que nos dice de la ley justa y santa de Dios: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente, con toda tu alma. Y el segundo: no tendrás otros dioses sino a mí. Ya en estos dos ya hemos transgredido completamente. Usted tiene que ser honesto si está escuchando con Dios y con usted mismo. Honesto con usted mismo. Mi querido amigo, usted no ha cumplido el primer mandamiento. ¿Por qué? Porque la Biblia dice por revelación y por conocimiento del corazón humano que no hay ni un justo, que no hay ni uno que haya cumplido la ley. Pero esto nos entraña un problema. Transgresión de la ley es pecado. Pecado es transgredir o infracción. En la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 3, versículo 4, se nos dice: porque pecado es transgresión de la ley, infracción de la ley. Pero ahora tenemos una realidad o consecuencia terrible a lo que venimos explicando. Si usted es alguno de los que enarboló la pancarta pidiendo justicia, pidiendo reivindicación de justicia en los juzgados con el delito que se haya hecho contra alguien, que la justicia caiga encima del transgresor, que la justicia caiga encima del violador, encima del infractor de cualquier artículo legal de nuestra ley social. Usted tiene que reconocer que la justicia de Dios, ya que Dios es justo, caerá encima, por deducción lógica y justa, de todo aquel que haya transgredido su ley. Llegado a este punto, podríamos ilustrarlo con lo que es la ley humana, que usted estará de acuerdo. Porque quizás llegado a esta altura de este mensaje, usted pensará que estoy hablando de religión. Con todos mis respetos, le puedo decir que se equivoca gravemente. Yo estoy hablando de Dios y de la justicia de Dios. Porque usted no me podrá negar, usted tendrá que reconocer que ninguna sociedad que pretenda funcionar podrá funcionar sin ley humana alguno. ¿Qué sería de la calle si no hubiera semáforos? ¿Qué sería de la sociedad si no hubiese policía? ¿Pero por qué hay policía? Porque hay delincuentes. Y si hay delincuentes, tiene que haber castigo. Y si hay quien pasa un semáforo en rojo, es justo que haya una multa. Porque pasar un semáforo en rojo no es cualquier cosa. Quiere decir que al pasarlo estoy violando la ley de tráfico, pero también estoy haciendo un daño enorme porque puedo atropellar a alguien que inocentemente pasó en verde por el otro lado. ¿Y cuántas personas han muerto o han tenido un accidente porque un infractor del semáforo en rojo se saltó y mató a alguien? Hace poco, testificando, una abogada me decía: no es justo que alguien que pase un semáforo en rojo mate por esa infracción a un inocente que pasó en verde. Tiene que haber una justicia, y esa justicia puede caer, y va a caer sin duda alguna, sobre aquel que infrinja
toda ley. Así es que usted estará de acuerdo que debe de haber policía. ¿Qué sería de nosotros si no hubiese policía? Es aún así, habiendo policía local, municipal, la alchancha de cada parte de nuestro país, aún hay delincuentes y tenemos que estar pendientes. Si no hubiese delincuentes, las puertas estarían abiertas, las ventanas abiertas, no había rejas en los chalés. Y todos estamos de acuerdo que es justo que un violador sea detenido, que no ande suelto, que se le juzgue y que caiga todo el peso de la ley, como muchas veces y anteriormente lo hemos reivindicado y dicho. La pancarta dice justicia al violador, justicia al violador. Pero yo le pregunto, ¿qué haría un juez si una vez todos los cargos contra él, la policía presenta al fiscal y ese violador se presenta delante del juez? El juez saca el artículo que dice 3 años, 6 años de prisión por el delito de violación. El juez dijera, anda, márchese y no venga más por aquí, a ver si se porta mejor. ¿Qué ocurriría? La misma violada, los familiares, marido, hermanos dirían, no hay justicia en la tierra. El violador tiene que pagar íntegramente los 6 años. Todo el mundo diría, hemos llegado al colmo, no hay justicia. Y usted estará muy de acuerdo en lo que yo estoy diciendo. Cuanto más, mi querido amigo que está escuchando, tendremos que esperar que Dios aplique su justicia, que Dios aplique su código legal, que Dios se aplique la pena consecuente por la infracción de su código moral y espiritual que rige el universo. En el universo, querido amigo, aunque a usted le cueste trabajo creerlo, hay justicia. El Salmo 89, versículo 14 dice, justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Qué cosa más tremenda. Donde está Dios sentado, está en un trono en el centro del universo y lo que sostiene esa realidad es su justicia. Es una metáfora que espero que a esta altura usted me esté entendiendo por dónde voy, ya que he apelado a la ilustración natural de lo que es la justicia humana y Dios tenga que castigar al infractor. Si no, diríamos, no hay justicia en ninguna parte si Dios no castigara al culpable, al pecador, que recuerdo que es, según la Biblia, infractor de la ley. Y la Biblia nos dice que todos hemos infringido la ley de Dios. El que no en el segundo, en el tercero, el que no en el quinto, el que no en el cuarto. Unos han sido adúlteros, otros fornicarios, otros idólatras, otros mentirosos, otros han codiciado la mujer del vecino, su casa, otros por la envidia. Todos hemos pecado, todos hemos infringido la ley santa que Dios nos dio, porque si todo el mundo cumpliese a rajatabla, al pie de la letra, la ley santa que Dios dio, este mundo no sería el caos en que estamos inmersos en estos tiempos, y cuanto más que vemos que conforme avanza el tiempo, la infracción de todo tipo de ley va galopando cual caballo desbocado. Quisiera compartir también, llegado a esta altura, el profeta Nahum, versículo 3, nos dice algo tremendo. La palabra de Dios tiene potencia y es verdad. Dice, Yahvé, versículo 1 y versículo 3, es tardo para la ira y es grande en poder. Y ahora viene la bomba, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. La Biblia dice clara, contundente y enfáticamente que Yahvé el Señor no tendrá por inocente al culpable. Y eso nos entraña una responsabilidad impresionante. En toda ley humana hay una ley, hay un juez, hay un fiscal, hay un abogado y hay un imputado. Siempre que hay un juicio, ese juicio se hará contra un infractor de la ley y el fiscal es el encargado de recordarle al juez de que se aplique la justicia sin atenuantes para el delito, para que no sea burlada la ley. Y el juez, si es justo, tendrá que aplicar lo que el fiscal pide, que la ley misma dice, en forma de condena al imputado una vez presentadas las pruebas. Todos en realidad, en este sentido, tenemos una cita judicial. Si a usted le llegara mañana una carta del juzgado diciendo usted tiene que comparecer en el juzgado de su ciudad a las 7 de la mañana, a las 8 de la tarde, por la causa de que ya se le explicará allí, usted palidecería,
usted iría corriendo a buscar un abogado para decir, vaya, ¿y esto cómo es? Tiene que ser triste, tiene que ser fuerte. Dicen que es tremendo sentarse en el banquillo de los acusados. Sin embargo, todos nosotros, dice la Biblia, que tenemos una citación judicial de muchísima más envergadura y más trascendencia por el juez mismo que está en su trono de gloria, y no tendrá por inocente al culpable. En la ley natural decimos que todo el mundo es inocente mientras no se demuestre lo contrario. En la ley de Dios es al revés. Todo el mundo es culpable hasta que no se muestre lo contrario. Todos somos culpables, todos somos pecadores, pero la Biblia dice que Jesucristo fue condenado por nosotros. En Romanos 6:8, en Romanos 8:1 nos dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Continúa la Biblia diciéndonos que de tal manera, en Juan 3:16, amó Dios al mundo que ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Quién quiere ir a juicio? ¿Quién en sus plenos cabales, en sus plenas facultades mentales y morales quiere ir a juicio? Yo no, mi querido amigo. Jesucristo fue en mi lugar. Yo no tengo ya que ir a un juicio de condenación. La oferta es grandiosa. Jesucristo, nuestro abogado, Jesucristo ha pagado para que no sea burlada la ley de Dios. Y ahora, si usted cree en Él, con la condición del arrepentimiento, usted no es condenado y Cristo se condenó por usted. Dios quiere, querido amigo, darle la mayor bendición que usted pudo soñar o esperar jamás. Hay quien dé más, hay quien dé una oferta mayor. Por eso decíamos al principio que el cimiento de Dios es justicia y juicio, pero misericordia va delante. Ahora bien, Dios, para darle de su misericordia, para que no comparezca delante de su trono de juicio con una condenación segura, envió a su Hijo Jesucristo. Y esa es la virtud, y ese es el misterio de la oferta de Dios tremenda, que el justo murió, el justo fue condenado, para que ahora por la fe todos aquellos que puedan creer y quieran creer en Él, no vengan a condenación, mas tengan vida eterna. El apóstol Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 6, versículo 8, nos dice que apenas habrá alguien que muera por un justo, pero Dios muestra su amor para con nosotros en que Jesucristo murió por los impíos, murió por los transgresores de la ley. Él nos dice en otra ocasión, en otra parte de la Escritura, yo no he venido a juzgar al mundo, sino que el mundo sea salvo por él. El Padre no envió para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Usted está en el mundo, usted está en el planeta, para usted es la oferta. De tal manera amó Dios al mundo, que ha enviado a su Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda. Note, no se pierda. Por lo tanto, note, se puede perder, pero no es la voluntad de Dios. No se pierda, mas tenga vida eterna. Y continúa el Evangelio de San Juan diciéndonos, y esta es la condenación, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas, y no vienen a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Usted que ha escuchado este mensaje, amigo, si eres más joven, tú que estás escuchando esto no es un sermón, esto es una cuestión de vida o muerte. Dios pone una condición. Yo no quiero ir al juicio, yo quiero la misericordia de Dios. Y la condición es bien sencilla. Condición es arrepentimiento a través de la fe. Es una entrega a Jesucristo por la fe. Arrepentimiento significa en la palabra griega metanoia, cambio de mentalidad, cambio de rumbo, cambio de forma de pensar, cambio de forma de concebir la vida, cambio de acción. Cuando cambiamos la mente, también cambiamos las acciones. Eso es arrepentimiento. Y cuando nos entregamos a Jesucristo, tenemos la certeza de que hemos pasado de muerte a vida, de condenación a exculpación. Le invito a hacer una oración pequeña conmigo. Padre, en el nombre de Jesús, he escuchado tu palabra y yo ahora te pido que tú me salves. Yo reconozco que no he cumplido tu ley. Yo reconozco que tú cumpliste la ley perfectamente. Yo me apropio del sacrificio de Jesucristo en la cruz y yo acepto al Señor Jesucristo
como mi Salvador personal y como mi Señor. Y todo esto, Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús. Hoy soy salvo por tu misericordia. Amén y amén. Que Dios le bendiga mucho.